Hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Le saluda el pastor Walter desde aquí, desde la iglesia de la ciudad, en la ciudad de Jacksonville, en el estado de la Florida. Quiero darle la bienvenida a toda nuestra querida familia de Mar Azul allá en Puerto Rico, a nuestra familia de Orange Park y también a nuestra familia de East Lake allí en California. Es un placer para mí poder colaborar y ser invitado en esta segunda parte de esta serie que hemos denominado Círculos, un lugar donde todo el mundo conozca su nombre. Como aprendimos la semana pasada, Pastor Jonathan nos enseñó acerca de la importancia de los círculos para poder cumplir esa necesidad legítima de relaciones auténticas que tenemos. Es un lugar, según lo que yo recuerdo, es un lugar donde no tan solo somos sanados, es un lugar donde aprendemos, es un lugar donde crecemos espiritualmente, es un lugar donde tenemos que tener expectativas realistas porque son personas comunes y corrientes como usted y como yo que necesitamos al Señor. Pero en esta oportunidad quiero hablar de la segunda parte de esta serie, Círculos, este lugar donde todo el mundo conozca nuestros nombres. Y realmente a mí no me gusta poner títulos, pero creo que es importante en esta ocasión entender que todos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad personal, y diga conmigo personal allá en Puerto Rico, personal, ante la gran comisión, porque la iglesia del Señor lamentablemente no está compartiendo el evangelio como hemos sido llamados a hacerlo. Creo que en los círculos es un lugar perfecto donde podemos entrar en nuevos lugares desconocidos y podemos saturar estos lugares con el evangelio de Jesucristo y asegurarnos de que en esos lugares Jesús sea el héroe de cada una de esas historias. Lamentablemente en los Estados Unidos el 55% de la comunidad evangélica aquí en los Estados Unidos no ha compartido el evangelio en los últimos 6 meses. El 70% de los cristianos en general no ha compartido su fe con ninguna persona en ningún momento de su vida, en toda su vida. Y el 74% de las personas aquí en los Estados Unidos no asisten ni a un grupo, ni mucho menos a una iglesia, simplemente, según ellos, por esta razón, porque nunca nadie los ha invitado. Es por eso que, haciendo una autocrítica de la realidad evangelística de la actualidad de la iglesia americana aquí en los Estados Unidos, creo que es justo entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal ante la gran comisión. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, nunca lograremos alcanzar, mucho menos transformar la ciudad donde el Señor lo ha plantado, allá en California, en Orange Park o en Mar Azul, allá en Puerto Rico. Y usted me dirá, bueno, pastor, yo soy un gran cantante o yo tengo el don de la enseñanza, pero yo evangelista no soy. Yo no lloro a la noche porque no compartí el evangelio, pero quiero decirle que según las Escrituras, todos, y diga conmigo todos, muy bien, todos hemos sido llamados a hacer el trabajo de un evangelista. Sí, usted y yo hemos sido llamados a hacer el trabajo de un evangelista, aunque nuestro don espiritual tal vez sea otro. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y eso lo dice la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice esto: y apartarán, hablando de nosotros en el futuro, dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, diga conmigo ahí en California, en East Lake, tú, dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Mi hermano, en un mundo que cada vez más está más orientado a tener simplemente relaciones transaccionales, y eso significa yo voy a trabajar, hago lo mío, vuelvo a casa, e incluso vengo a la iglesia, cumplo, hago check, lo pongo en mi calendario, ya cumplí. Pero en un mundo que es cada vez más transaccional, es importante entender que todos necesitamos relaciones auténticas. Y esas relaciones auténticas se dan en esos grupos pequeños, en esos círculos. Un lugar
relacional perfecto, según lo que yo entiendo, para poder establecer estas relaciones y asegurarnos de saturar esos lugares con el Evangelio de Jesucristo y asegurarnos de que Jesús siga siendo el héroe de cada una de esas historias. Y usted me dirá, bueno, entonces, acorde a lo que usted entiende, Pastor Walter, allá en Jacksonville, ¿qué es el evangelismo? Y yo no estoy aquí para darle una definición muy teológica, pero me animaría a decir lo siguiente. El evangelismo consiste en personas, dígalo conmigo, Mar Azul, personas, ahí Orange Park, no los escucho, son personas que ayudan a otras personas a que encuentren, conozcan y sigan a Jesús. ¿Sí? Tal cual como lo acaba de escuchar. Es eso, son personas que ayudan a personas a que encuentren, conozcan y sigan a Jesús. Un ejemplo perfecto de esta definición en el contexto de los grupos lo dan dos personajes que revolucionaron el libro de los Hechos. Y por un lado está Pedro y por otro lado está Cornelio, el dueño de casa. Y esta historia cuenta cómo el Evangelio de Jesucristo puede tomar uno de estos círculos y transformar las historias, el relato de las historias de las personas. Y Hechos capítulo 10, usted lo puede leer conmigo, y dice lo siguiente, Hechos capítulo 10, versículo 4, dice, al otro día entró en Cesarea Cornelio, el dueño de casa. Los estaban esperando y habían reunido a todos sus parientes y amigos íntimos. Toda su familia, amigos, vecinos estaban ahí. Y estaban esperando a Pedro, porque él era el que tenía las buenas noticias. Y dice, conversando con él, Pedro y Cornelio, entró y halló mucha gente. Diga conmigo, mucha gente. Muy bien. Mucha gente reunida. Mientras Pedro aún hablaba, dice las Escrituras, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mi hermano, eso pasa cada vez que un grupo de personas se reúnen en un círculo, el Evangelio es presentado, el Espíritu Santo de Dios empieza a mover en medio de las personas. ¿Sabe que Jesús nos ha enseñado a lo largo de las Escrituras que hemos sido llamados a amar a distintos grupos de personas? Y hemos sido llamados a amar a las personas humildes, y estoy seguro que ustedes allá en California lo hacen. Mateo 25 puede leer historias y ejemplos de cómo tenemos que amar al necesitado. Hemos sido llamados a amar a este grupo de personas que es un poquito más difíciles de amar y son nuestros enemigos. Y no es su suegra, no es la mía, no es el hermano que está al lado suyo. Sus enemigos son las personas que no conocen al Señor y que tienen algo en su contra, o tampoco es su jefe. Usted tiene que orar por su jefe. Pero hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos, a los necesitados. Pero en el día de hoy quiero decirle que hemos sido llamados a amar al perdido. Diga conmigo, perdido. Sí, hemos sido llamados a amar a las personas que no conocen a Jesús. Y hay ciertas características que yo he estudiado a lo largo de mi vida de iglesias que realmente aman al perdido. Y yo estoy seguro que en Mar Azul, allá en Puerto Rico, ustedes aman al perdido, al que no conocen al Señor. Allá en California, en East Lake, yo sé que ustedes aman al Señor. Allá en Orange Park, yo sé que ustedes aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén y también aman al perdido? Y quiero recordarles esta responsabilidad de amar al perdido. Está en Mateo capítulo 22, versículo 37. Y usted lo sabe, es la gran comisión, el gran mandamiento, ¿no? Y dice esto, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es realmente fácil, amar al Señor. Y este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo, diga conmigo el segundo, es semejante al primero. Y dice esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué? Yo como argentino quiero decirle que tengo una tarea extra, porque si hay algo que somos los argentinos, aparte de muchas cosas, no quiero ofender a ninguno de mis hermanos argentinos, pero hemos aprendido a amarnos a nosotros. Pero la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo, a nuestros enemigos, al perdido, al necesitado, como amamos al Señor y como nos amamos a nosotros mismos. Pero en este caso tenemos que recordar que hemos sido llamados a amar al perdido. ¿Sabe que la segunda cosa que una iglesia que ama al perdido hace y es notoria? Recuerda muy, pero muy bien cómo éramos
antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Hay muchas personas, muchos hermanos que realmente han olvidado de donde el Señor los ha sacado. Se olvidan cómo eran antes de conocer al Cristo. Es como que tenemos una amnesia que nos hace olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y creo que es importante para poder alcanzar al perdido recordar el hecho de que ese pasito que usted hace mientras está la segunda canción que es movida en la iglesia allá, especialmente en Puerto Rico, esos pasitos usted no lo aprendió en la escuela dominical, usted lo aprendió en el nightclub y usted lo sabe bien. Y estoy aquí para recordarle eso. Y sabe que en la Biblia, Efesios capítulo 2, no sé si lo vamos a poder leer todo, pero cuenta cómo la persona que está escribiendo el libro de Efesios recuerda a sí mismo sus días antes de conocer a Cristo. Y lo describe de esta manera. Dice, en otro tiempo, ¿sí? Nos recuerda a todos nosotros. Dice, en otro tiempo ustedes, o sea nosotros, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Cuántos dicen amén en East Lake? Y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según al que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esos son personas que están lejos del Señor. En ese tiempo, dice la palabra del Señor, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos exactamente como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira del Señor. Y la verdad que el versículo nos sigue hablando de todo eso. Pero hay un quiebre en la vida de este autor. Y al final del versículo dice, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? Hemos sido acercados gracias a la sangre de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 5 al versículo 10 nos recuerda dónde estamos ahora en este momento gracias al sacrificio de Jesús. Y dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes allá East Lake, allá Puerto Rico, allá Orange Park, aquí en Jackson, dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de la gracia del Señor. Mi hermano, creo que a veces perdemos la memoria de donde el Señor nos sacó. Hemos sido salvados, hemos sido restaurados, hemos sido comprados por sangre. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos olvidamos de donde el Señor nos sacó y empezamos a perder esa gracia y misericordia que necesitamos extender a aquel que no ha escuchado el Evangelio, a aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. ¿Sabe qué hace la iglesia que tiene un amor genuino por el perdido? No tan solo que recuerda donde el Señor lo sacó, sino que cuenta con la misma determinación de Jesús. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso? Sí, una iglesia que ama al perdido tiene la misma determinación que Jesús tuvo hacia con nosotros. Y me refiero a que Jesús estaba en una misión. Y cuando somos parte de un círculo que está saturado por el Evangelio, donde el Espíritu Santo de Dios habita, es imposible no ser parte de la misión de Jesús, de alcanzar al perdido. Y Jesús tenía esa determinación en sus ojos. En Lucas capítulo 9, versículo 51, habla uno de los atributos de Jesús, si usted quiere, esa determinación. Cuando Jesús se acercaba a su hora para entregar su vida a Jesús en la cruz por nosotros, Jesús estaba determinado a acercarse a esa cruz. Nada lo paraba, nada lo distraía porque tenía una misión que cumplir. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículo 51. Y yo quiero que lo lea conmigo. Y dice esto, dice, cuando se acercaba el tiempo,
sí, hablando de entregar su vida por nosotros, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, de morir, de resucitar, de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús estaba en una misión de vida o muerta, estaba en una misión kamikaze porque iba a entregar su vida por todos nosotros. Y yo creo que tenemos la responsabilidad allá East Lake, allá Puerto Rico, Orange Park, de entender que necesitamos la misma determinación que Jesús tuvo para predicar el Evangelio, para morir en la cruz, para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Y quiero ser más específico. Yo sé que el tiempo de a poco se me está agotando. Y en unos minutos queremos compartir unos testimonios con ustedes que creo que va a inspirar también su vida. Pero quiero ser sumamente práctico. Yo quiero que esta semana, diga conmigo esta semana, sí, esta semana, en mi círculo. Y si usted no tiene un círculo, no tiene un grupo, hoy lo puede hacer, hoy puede encontrarlo. Tenemos que hacer esto en particular. En su círculo, esta semana, quiero desafiarlo a hacer 3 cosas, sí, porque aquí en la iglesia de la ciudad todos hacemos por 3. En su círculo, comience a orar por las personas que usted sabe que necesitan estar a los pies de Cristo. Sí, simplemente eso. Comience a orar por ellos, por esas personas que usted sabe que necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio a través de su amor y a través de su propia vida. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: manténganse constante en la oración, siempre alertas y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra la puerta. ¿Para qué? No lo escucho. East Lake. Muy bien, Mar Azul. Muy bien. Dice, a fin de que el Señor nos abra las puertas para que predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Oren, dice el apóstol, para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Compártanse sabiamente con los que no son creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación deberá ser siempre agradable y de buen gusto. Deben saber también cómo contestar a cada uno. Y tanto para hablar. A veces nuestras conversaciones con los incrédulos son incómodas, fuera de tiempo, sin saber muy bien qué decirle. Queremos contarle desde Génesis hasta Apocalipsis y queremos decirle todo lo que hemos aprendido en los últimos 20 años. Pero tenemos que aprender a saber cuál es la oportunidad de ministrarlos, cuál es el tiempo, si su corazón está abierto. Tenemos que orar que el Señor abra una puerta para que ellos puedan escuchar lo que tengamos que decir. Oramos también para que cuando tengamos la posibilidad de compartir nuestras propias vidas, como decía el pastor Jonathan, tengamos claridad. Diga conmigo claridad. Claridad para saber qué decir. Porque muchas veces los confundimos con términos evangeloides y con vocabulario que es irrelevante para ellos. Y también tenemos que orar para que el Señor nos dé sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Sí, sabiduría para conectarnos, para discernir, para saber qué decir antes de acercarnos a las personas. Sabe que lo segundo que quiero desafiarlo en los minutos que me queda es que en su círculo esta semana usted puedan pedirle al Señor que les dé el amor del Padre. Sí, es importante empezar a orar de antemano por esas personas que necesitan un amigo, alguien que hable vida a sus vidas, pero también necesitamos en nuestro círculo esta semana orar juntos para tener el amor del Padre. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, dice la palabra, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Oro que esta semana podamos experimentar y pedirle al Señor que nos dé el amor del Padre para poder extenderlo a nuestras comunidades. Y por último, yo quiero desafiarlo que esta semana en su propio círculo
puedan ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando hablo de ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo, significa simplemente esto, que sepamos cuándo cultivar una relación, cuándo acercarnos a una persona con las motivaciones correctas, simplemente para estar cerca, para escuchar a esas personas, para escuchar su historia. Y que también tengamos el discernimiento de saber cuándo es el momento de simplemente plantar una semilla, de hacer una pregunta, de identificarnos como cristianos. Muchas veces, como les decía anteriormente, nos acercamos a una persona y queremos contarle todo lo que sabemos y esa persona simplemente necesita ser escuchada, que le invitamos a tomar un café, que nos interesemos en nuestras vidas y aprender a escuchar. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice lo siguiente, es una pregunta. ¿Y cómo lo van a proclamar si no son enviados? Por eso dice las Escrituras, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias del Señor. Y hablando de buenas noticias, quiero compartir con ustedes estos testimonios que creo y espero que van a animar su vida para que usted pueda compartir el Evangelio de Jesucristo en su comunidad, en su círculo. Que el Señor le bendiga. Espero que este testimonio haya bendecido e inspirado su vida y que esta semana sea la semana donde usted, si no es parte de un círculo, si no es parte de un grupo, hoy entienda la importancia de ser parte de un grupo. Creo que después de escuchar la historia, más que un problema de saber qué hacer, tenemos un problema como iglesia en general de quién lo va a hacer. No tenemos un what problem, como dicen en los Estados Unidos, sino que tenemos un who problem. Y mi oración es en este día la siguiente, es que podamos invadir con nuestros círculos. Aquí en nuestra ciudad hemos comprado un mapa recientemente y queremos que en cada código postal tengamos un círculo, un grupo de discipulado, un lugar donde las personas pueden ser parte de la misión de Jesús. Y poder encontrar líderes y personas dispuestas a saturar esas partes de la ciudad con las buenas nuevas del Evangelio, porque sabemos que entre el Evangelio y el Espíritu Santo las vidas son realmente transformadas. Esas historias donde Jesús sea el héroe de cada una de las historias, donde podamos encontrar relaciones auténticas, pero tal vez ser saturados por el Espíritu Santo, saturados esa zona de nuestra ciudad con el Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero en este momento tomarme la libertad de pedirle que se ponga de pie en este momento, en unos minutos. Yo sé que el worship team se va a acercar, pero yo quiero que se ponga de pie en unos minutos, tanto Richard allá en Eastlake como Pastor Jonathan en Mar Azul y también nuestros hermanos de Orange Park. Vamos a orar, vamos a buscar del Señor, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con esta palabra en nuestro corazón. Y yo quiero desafiarlos como iglesia, ¿no? Que seamos una iglesia que realmente amemos profundamente al perdido, una iglesia que no tenga una amnesia, que entienda que la gente no son un proyecto, una iniciativa de un par de meses, sino que son nada más ni nada menos que el objeto del amor del Señor y que es nuestra responsabilidad dejarles saber que Dios les ama. Que seamos una iglesia que no perdamos nuestra memoria y que nos acordemos exactamente donde el Señor nos ha sacado. Y que también tengamos la misma determinación de Jesús, que Él fue a la cruz del Calvario por ir por nuestros pecados, pero que nosotros tengamos la misma paciencia y determinación con las personas que más necesitan escuchar el Evangelio de Jesús. Oro que esta semana en su círculo íntimo, en sus círculos de amigos, realmente comience a orar y haga una lista y escriba 3 nombres de sus amigos, de su gente en su trabajo, en la universidad, en el taller, en el restaurante, que necesitan un amigo que escuche quiénes son, dónde están, antes de tener una conversación espiritual y que el Señor le dé el discernimiento espiritual para saber cuándo plantar esa semilla. En esos círculos pídale al Señor que le dé el amor del Padre, que esta semana que de su corazón tenga el amor del Padre por los perdidos y que también esta semana en su círculo usted sea sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo.
Les saluda el pastor Walter. ¿Por qué no oramos?